Ella es Yasmín Esquivel, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien supuestamente habría copiado su tesis siendo estudiante de Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Se dice que ella se tituló usando la tesis de alguien más, pues el título es el mismo a la que fue escrita por Edgar Ulises Báez en 1986. La que presentó la actual ministra fue en el año de 1987 y la única diferencia es el título, en que la ministra cambió la palabra de por él y también que en vez de poner Distrito Federal puso Estado de México, mismo nombre que incluso escribió de manera errónea. El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó este detalle, pues él la propuso como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues ahí tiene que resolverlo la autoridad competente. Yo en caso no soy objetivo del todo, porque considero que cualquier error anomalía cometida por la ministra Yasmín cuando fue estudiante, cuando presentó su tesis de licenciatura, es infinitamente menor al daño que han ocasionado a México Krause y el señor que hace la denuncia. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? El día de hoy vamos a contextualizar o hablar un poquito, analizar este tema acerca de los plagios de tesis o las copias de la tesis, en realidad, con este aspecto que se viene dando con una jueza que pertenece a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No es un puesto para nada menor ni para nada poco importante en realidad, puesto que, bueno, como sabemos, está constituida esta República Mexicana en 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y la máxima representación de lo que sería el poder judicial en México, pues sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Llama la atención el caso de esta jueza, puesto que es miembro ya de la Suprema Corte y estaba siendo propuesta por el presidente para ser nada más y nada menos que la presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, pues ahí se corrió el rumor que su tesis estaba copiada o había sido plagiada de otra tesis que se hizo un año antes, en el año de 1986, por un tal Edgar Ulises, licenciado ya de esta asignatura en Derecho, pero su tesis conformaba pues una mayor investigación, entrevistas, de hecho ahí tenía ciertas investigaciones aparte de la tesis que presentó un año posterior en la FES o en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, en la Facultad de Derecho, esta ministro en ese tiempo pues estudiante. Y es algo muy importante, puesto que ahora se busca mucho que hasta un simple trabajo, ya no es en el aspecto superior, sino de un niño de primaria, secundaria o preparatoria incluso, no copie y pegue, puesto que esto hasta para una simple tarea, hasta para un simple trabajo muy sencillo o alguna situación de este tipo, pues llega a ser muy penado, llega a ser muy perseguido en el ámbito educacional y sobre todo en un aspecto ético. Entonces no se debería dar lugar a una situación así, y mucho menos permitir que, bueno, se accediera a algún cargo de importancia. Si se determina que esta tesis fue plagiada o fue copiada, pues simplemente estaría perdiendo su título esta licenciada, ahora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No se debe de plagiar algún aspecto, porque es, por ejemplo, decir, bueno, yo copié en el examen, pero tal vez Juanito, él es más latoso, él no hace las tareas, entonces lo que yo hice de copiar en el examen a mi compañero, pues es muy leve eso. Entonces, ¿sabe qué, profesor? ¿Sabe qué, maestro? Pues es muy leve lo que se acaba de hacer. Tanto es ese aspecto del plagio que hasta una canción
pues bueno, tiene debido registro y pues debe de dársele ese reconocimiento a quien la hizo originalmente. Ahorita también hay una controversia por ahí con una canción muy común, muy popular, que bueno, también se plagió, y en realidad se debe de reconocer a quien está haciendo primeramente este trabajo. Le preguntaron también al presidente pues qué opinaba, y bueno, dijo que él no podía ser muy imparcial a la hora de opinar acerca de este asunto, puesto que él mismo fue quien propuso a esta juez actualmente de la Suprema Corte para ser presidenta. Este, por ejemplo, es el libro que sacó el presidente de México, ahora Andrés Manuel López Obrador. Bueno, yo lo tengo, lo leí, de hecho firmado por él mismo. Lo llegué a conocer personalmente al presidente de México, y es una obra que se agradece en realidad, puesto que comunica varios aspectos, y como cualquier libro pues tiene naturalmente su autor, que debe de ser respetado. En el libro como tal pues tal vez adolece o carece de ciertos elementos literarios, pero se agradece mucho el comunicarse por medio de este aspecto que sería un libro. Lo hizo el licenciado Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato a la presidencia de México, precisamente para compartir su propuesta. Pero si se lo hubiera copiado en algún momento y cambiado solamente algunas palabras, pues tal vez José Antonio Meade o Ricardo Anaya, naturalmente pues se iba a defender el derecho de autor que tiene simplemente cualquier libro, cualquier obra, cualquier tesis, y en este aspecto son leyes incluso internacionales que protegen, por ejemplo, los derechos de autor. Con más razón aún, una tesis de una persona que se está proponiendo para un cargo público, como sería el ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.